Pues Ernest, ¿qué crees? Uno de los casos más sonados es que, pues, ahora el nuevo dueño de Apple, Tim Cook, se está quebrando la cabeza junto con sus ingenieros, Ujú. porque básicamente sus Apple Watch y sus iPhone están diciendo de que hay muchos accidentes en todos los parques de diversiones. Y justamente es que los Apple Watch y los iPhone están teniendo estos falsos Positivo, positivos. ¿no? Correcto, de que pues como están en las montañas rusas, pues obviamente hay alteraciones cardíacas, giración de los grados y todo esa despapalle, y pues está detectando de que hay muchos accidentes y pues bueno, tendrán que Bien, corregir ese error. menos mal, ¿ves? Por eso no uso Apple Watch para correr, ni en mi vida cotidiana. Viéndote corriendo, ¿se murió? No se murió. ¿Se murió? No se murió. Mi excusa para correr era comprar un Apple Watch y tengo un Apple Watch, pero sigo sin correr. No sé qué fue eso, güey. Es que Estaba me, esperando me el di aplauso, cuenta, güey. me di cuenta, y esto va a quedar en la grabación, de que es más fácil detectar el corte cuando hay el silencio. O sea, Ah, ok. el del aplauso es como para ver el pico y ya ahí detecta inicio y fin, pero este intermedio lo que hago es que dejamos un silencio largo y ya. Ahí para que lo tengas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros radioescuchas por FM, tu corazón. No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No somos cavernícola oyentes, o sea, las 5 personas que Pues conocemos, ¿no? yo creo que muy felices, ¿no? O sea, creo que el hecho de que salgamos en sus noticias de un nuevo capítulo de No Somos Cavernícolas, estoy seguro de que más de a una persona les pinta una sonrisa, ¿no? Llena su vida de Eh, luz. llenamos, llenamos su vida de luz. Somos como los astros, los horóscopos. Te venimos a traer mensajes confortables para tu vida, ¿no? Y vamos a empezar el día de hoy con Aries, ¿no? Aries, hoy nos dice. Nah, no es cierto. Yo te iba a dejar seguir, yo pues sí, en algún momento llegarán los 12 signos y Yo, podemos seguir con lo que sí hacemos. sí, ya me estaba inspirando, la neta. O sea, yo estaba empezando a entrar en mi conexión astral, güey. Pero bueno, Pero bueno, aquí le desgraciadamente este entremos. podcast es de tecnología, ¿no? Así que hoy traemos una noticia, Ernest. ¿De qué vamos a hablar este tema? Digo, Traemos este dos día. noticias grandes, pero una, así como decía Alfred, para llenarle su vida de luz y color, hackearon la Sedena, Alfred. Hackearon la Sedena, es correcto. 6 terabytes de información les robaron. Hace que una semana, ¿no? Más o El menos. 29 de septiembre, sí, correcto. Más o Hace menos una por ahí. semana aproximadamente hackearon a nuestro gobierno, bueno, en específico Sedena, que es toda la parte de los militares, ¿no? Y pues bueno, demasiadas noticias que salieron ahí. Creo que una de las que más salió fue pues el estado El de estado salud de salud de de nuestro nuestro presidente. presidente, ¿no? Que pues básicamente dijeron que pues, está viejito, ¿no? Y que pues ya le charchea su cuerpo y que pues necesita ciertas Atenciones tuneadas, ¿no? especiales. Atenciones especiales, es correcto. Digo, nada que nos sorprenda, obviamente todos llegamos a viejo y pues se desencadenan ese tipo de situaciones, pero va más allá, ¿no? El hecho de que han hackeado a nuestro gobierno. ¿Tenemos datos de Y quién fue, Ernest? sí, un grupo de activistas que se llaman Guacamaya, que se Ajá, denominaron Guacamaya, correcto. publicaron, ellos en realidad publicaron la información ese día, pero a través de periodistas, o sea, ni siquiera directamente, pero sí subieron un poema, un video explicando cómo hackearon no solo a la Sedena, sino a otros ejércitos, como el de Ujú. Chile, policía de otros países, etcétera. Y básicamente entró por correo electrónico. Ese fue el vector de inicio de todo esto, digamos. No nos vamos a enfocar mucho en los otros países. Los otros países utilizan el servidor Exchange, que es el de Microsoft. Consiguieron una vulnerabilidad que Microsoft parchó en el 2021 y todavía estos ejércitos, estos gobiernos tenían esa versión sin el parche, entraron por ahí
y pues obtuvieron correos o ejecutaron código en estos servidores de correo. En el de la Sedena específicamente, viene dato curioso. Entraron por una vulnerabilidad de Zimbra. Zimbra es una solución de correo open source. Bueno, tienen dos versiones. Una libre, que la mantiene la comunidad, y una paga, que la mantiene la empresa como tal. Adivina cuál estaban utilizando. Pues la que menos nos cueste, digamos. Sí, correcto, Alfred, correcto. Zimbra, la versión de comunidad. Pero aquí lo curioso es que esa vulnerabilidad se había parchado ya también Ok, en marzo de este año. ok. ¿Y qué es lo que, o qué nos lleva, o cuál fue la vulnerabilidad? Se preguntarán. Pues básicamente te permite ejecutar código remoto, digamos. Entonces lo que hicieron los atacantes es hacer un barrido de, de puertos y de conexiones de estos servidores, consiguieron el servidor de correo y ejecutaron un código dentro del servidor, pero a través de una conexión remota. Pues no necesitaron en ese momento alguien que estuviese conectado, que hubiese obtenido una cuenta de usuario. Ujú. Entonces lo que hicieron fue que inyectaron ese script, se corrió y descargó toda la información que había en el directorio. Te lo tengo por ahí. Bueno, en el directorio de correos, pues, en el OPT Simbra Store, que es donde se guardan los correos, y se Ujú. descargaron todo eso ahí. Lo curioso es que este grupo Guacamaye cuando entró se dio cuenta que ya habían otros web shell, que es como se llama esto, este vector que veníamos hablando, ya habían ejecutándose desde el 5 de julio. Claro, tú puedes modificar la fecha de esos archivos. Ellos lo que hicieron fue que sacaron, por estos archivos o por los scripts, por la fecha que tienen, suponemos que están desde el 5 de julio, puede ser desde antes. Entonces Ok, ahí te pones a pensar, lo peligroso no es tanto la información que capturaron a este grupo de activistas, claro. sino los otros actores que estaban ahí que no conocemos quiénes son. Sí, y de hecho, como todo, ¿no? O sea, realmente este tipo de noticias nos van a carecer de información sólida en el sentido de que por dónde entraron, qué hicieron, esto y el otro. Una, porque obviamente no van a revelar toda la información. Dos, porque tiene que haber este tipo de peritaje para realmente Sí. poder analizar todo, ¿no? Estaba leyendo que realmente el ataque original no fue para México. O sea, No. no fue originalmente en el sentido de ir por el gobierno de México, sino más bien fue hacia el ejército de Chile, el primero que lograron penetrar, y ya de ahí se pasaron a los demás, Salvador, Perú, Colombia y México, ¿no? Ujú, Porque tampoco no es un grupo de hackers que se dediquen realmente también a atacar gobiernos, sino lo que ellos estaban más centrados a la parte de empresas mineras y petroleras y policías, ¿no? ujú. Era como ese tipo, su sector a lo cual ellos iban o trataban de atacar. Y otro, ¿no? Otro que tú mencionaste es el tipo de ataque que realizaron. Ya hemos platicado, creo que en su momento, los tipos de hackers que se encuentran, ¿no? Obviamente hay miles de opciones hoy en día, pero este tipo de hackers se denominan hacktivistas, Ujú. que también hay que especificar qué es un hacktivista, además. Es como un activista, pero hack. No, Básicamente. pues ya, diccionario de la Real Academia, contrátame. Pues sí, son grupos de hackers y se llaman hackers para englobarse en un término que sea más Concepto. conocido. Ujú. Pero pues ya hemos visto en capítulos anteriores que hackers engloba una gran cantidad de cosas. Pero digamos, ellos se encargan de atacar estos sistemas o tratar de conseguir información de estos sistemas para un fin, puede ser político o en base a a algo que ellos defiendan. En este caso, precisamente atacaban empresas mineras, petroleras, porque ellos se denominan defensores de la naturaleza y Ujú. de los pueblos originarios. Entonces, como todas estas empresas tienden a atacar estos puntos, ellos utilizaron esto como bandera y por eso han usado estos vectores de ataques más enfocados hacia este tipo de clientes que hacia empresas privadas. Te voy a corregir, Ernest.
La frase de Guacamaya dice, no somos defensores de la naturaleza, somos la naturaleza. Perdón. Son la naturaleza. My Entonces, bad. digo, realmente estos hackers, ¿no? Iban con el objetivo, pues, de defender, obviamente de ahí el nombre de Guacamaya, ¿no? De esta Ujú, ave. Y como mencionas, ¿no? Ellos estaban atacando a cierto tipo de empresas que estaban afines de lo que ellos estaban luchando, pero pues bueno, salió ahí esta vulnerabilidad que creo que es también uno de los primeros casos, Ernest, en donde vemos que no es un ataque por suplantación de identidad, ¿no? Que era lo que ujú. ya veíamos Veníamos viendo acostumbrados a que un acostumbrado que usuario sucediera. Ujú. entregara su password y su usuario. Aquí no fue así. Aquí no fue aquí no fue así, pero volvemos al punto en el sentido de que fue otra vez problema de las personas que están a cargo de este tipo de tecnología o llamémosle más en específico servidores, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque en el otro sí es un problema de suplantación de identidad que lo podemos traducir a falta de conocimiento en el sentido de que, sí le creo o no le creo, pero aquí también volvemos a ponerlo en el sentido de que es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los expertos, tendrían que haber o estar actualizando todos los servidores, ¿no? Así es. Y es por eso también muy importante de que cuando nos llega una actualización de, oye, Del necesitamos Chrome actualizar o Chrome del Windows. o cosas así, ¿no? A veces no lo hacemos porque es como de, qué flojera, ¿no? O sea, ahorita no quiero mover todo o no quiero cerrar todo lo que tengo abierto. Pero hay a veces que sí es importante como leer las características de qué es lo que está sucediendo. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los iPhones, ¿no? Hay Ujú. actualizaciones que no los metemos por flojera, pero hay actualizaciones, o bueno, de hecho, una que apenas nos llegó como empresas, Ernest, creo que tú también tuviste esa actualización. En las MacBook Pro había una, bueno, en las Mac, Ah, más bien, sí. Sí, sí. había un fallo de seguridad muy fuerte y básicamente las empresas te obligaron a actualizar. O sea, sí o sí tendrías que actualizar, obviamente, pues para protegerte de este tipo de ataques, ¿no? Que fue lo que le sucedió al gobierno. Y esta clase de vulnerabilidad, como dice Alfred, lo curioso es que te pones a ver, las empresas tienen mucho tiempo para hacer las actualizaciones, pero cuando hay un ataque de esta magnitud, es que las hacen como en 2 días. Actualizan miles de servidores en 2 días. Entonces, es aquí donde venía el punto. ¿Por qué no hacer, o quizás una de las cosas que se puede hacer es por empresa, tú determinas qué tipo de actualizaciones pueden tomar más tiempo y cuáles tienen que ser inmediatas? Una de seguridad tiene que ser inmediata, porque puede pasar por esto. De hecho, hay gente, o sea, si utilizaran algún escaneo o si tienen alguna solución que haga escaneos de intentos de conexión a su red, pueden ver la cantidad de intentos que hay a nivel global por día. O sea, pueden ser miles y miles de intentos de conexión, porque son gente que está pegada a internet, escaneando todas las direcciones IP y escaneando todos los puertos que pueden, a ver si consiguen uno abierto. Y si ya consiguen uno abierto, pues ahí empieza, por ahí se van metiendo y empiezan a probar, ¿puedo ejecutar código? No. ¿Puedo hacer tal cosa? Y entonces es ahí donde vienen los diferentes niveles de seguridad. En este caso, un parche que nos aplicó, un parche de seguridad, permitía, cuando hicieron este escaneo, vieron que había la posibilidad de hacer la ejecución de código, la hicieron, ya después que estaban adentro, lo típico siempre que hay un ingreso en un sistema de seguridad es escalar los permisos, buscaron escalar, consiguieron más acceso y ya fue cuando se pudieron descargar la información. Pero se pudo haber prevenido con un sistema de actualización, que muchas veces no se tiene. Y quizás otro punto importante que cuando salen estos ataques, ya las empresas se empiezan a preocupar y es cuando viene la oleada de actualizaciones, Ujú. hasta que se les olvida y vuelve el nivel, el siguiente nivel. Sí, o sea, realmente tienes que tener a un experto en el hecho de que siempre te esté ahí tratando de leer, ¿no? O estar actualizándote. Había apenas en mi clase, ¿no? Veíamos justamente este tema de hackeo o este tema de ataques y veíamos que todo, o sea, todo, absolutamente todo está conectado a Internet.
O bueno, no todo, pues hay cosas que no directamente. Pero este tema de Internet de las cosas que ya lo hemos platicado, hay un navegador que se llama Shodan y básicamente es un Google del Internet de las cosas, ¿no? Y Ujú. puedes hacer búsquedas tan sencillas, ¿no? Como un modelo de impresora tal cual y literal puedes ver impresoras conectadas en Portugal, puedes ver impresoras conectadas en Japón y es tan sencillo porque las personas ni siquiera cambian el acceso Determinado, básico, ¿no? ¿no? O sea, el de usuario Admin, y admin. admin, ¿no? Y le das enter y literal puedes ver cuánta cantidad de tinta tienes, cuánto papel tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes decían, ¿no? Que la computadora más segura es aquella que no está conectada a Internet. Hoy en día, creo que ni la computadora que está conectada a Internet es segura, ¿no? O sea, Sí. realmente hay alguien que puede llegar, meter una USB, puede hacer algo y sacarte toda tu Daño. información, ¿no? Ya no necesita el hecho de que tengas este tipo de conexiones para poder acceder, ¿no? Pero bueno, Y otra eh, solución en base a eso, ha dale. nacido como este concepto, no sé si has escuchado de Zero Trust Network, Ok, de que literalmente desconfían del tráfico que viene de afuera o del internet y de los usuarios de la empresa, es desconfiar de todo, sí, de que el hackeo te puede venir por cualquier parte. Entonces, ya se crean soluciones en eso, por ejemplo, que para poderte loguear ya no solo sea usuario y password, sino que tengas que colocar un key o algo que pertenezca a ti, que solo puedes tener acceso a ciertos servicios y otros no, y no puedes escalarlo con tu usuario, sino que van a tener que darte un servicio, un acceso provisional. Toda esa clase de medida se está utilizando ahorita por esto mismo. Muchos vectores de ataque y no damos con el ritmo, ¿no? sí, digo, ya pasó, ¿no? Desgraciadamente, como todo, cuando algo sucede, ahora sí, ya le van a meter mucho más precaución a las situaciones. Eh, Volvemos a hacer que es un ataque hacktivista y es muy importante volver a mencionar que es hacktivista. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hicieron fue tomar la información, publicarla, ¿no? Que Ujú. realmente es información que nosotros tendríamos que saber, hablando en el gobierno de México, pues como pueblo de México, ¿no? O sea, tendríamos que saber ciertas cosas de dónde se mueve un dinero a otro dinero, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor hay cosas más privadas, ¿no? Como ciertas operaciones militares, que por obvias razones se necesita tener una, ¿cómo se llama? Solución aparte, digamos, para Ajá, comunicación. pero no es un hecho de que hayan hackeado el término de que, ¿sabes qué? Todos nuestros datos están comprometidos, tienen control de todos nuestros sistemas en el SAT, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a veces también hay que poner la situación clara y pues darlo a conocer o este tipo de versión, porque a veces los periodistas también transforman Sí. todo, ¿no? O sea, es como de ya, México está hackeado, ya valió, ¿no? O sea, Nos es van a como de, lanzar misiles, sí, o mañana sea, mismo moriremos güey, todos. no tenemos ni una piedra para lanzar, ¿no? O sea, simplemente es lo único que hicieron fue acceder a los correos crudamente, literal, podríamos decir, fue acceder al servidor de correos, Ujú. agarrar todos esos correos y liberarlos. Y Todos ver qué pueden hacer. leer todos tus correos. De Eso hecho, en fue. este caso en particular, incluso han sido como más precavidos porque, bueno, dicen ellos que dentro de la información que consiguieron hay datos sensibles de personas, Mm, y entonces que si lo hacen público, si hacen público todo, y alguien del crimen organizado lo obtiene, puede tener información bancaria, información de dónde vives, horarios de tus rutinas, etcétera. Entonces, por eso no han liberado todo. Han todo. ido ellos mismos como filtrando la información y van liberando como lo interesante. Ujú. ¿Qué digo? Que volvemos a esa parte, ¿no? O sea, que fue algo muy sonado en su momento de Julian Assange, ¿no? Con este Anonymous, ¿no? Obviamente Ujú. fue de los casos más famosos que justamente se metió en broncas por liberar documentos, pues, de Europa, ¿no? O de los países europeos, de todo lo que también estaba sucediendo ahí, y ya después fue sacando más información de otros temas, ¿no? Digamos que fue lo mismo,
pero ahora en México, y que de hecho en su momento Anonymous también Ujú. consiguió información de De este lado México. del mundo, ¿no? De Latinoamérica y en específico de México, también salieron documentos que tuvieron acceso, ¿no? Sí, supuestamente dicen que están todas las recetas de la señora de Mi rancho a tu cocina. Ah, Las voy a conseguir, güey. Para que no Sí, me sí, hay que salgan, pero filtrar. las voy a conseguir. Y bueno, Alfred, vamos a pasar a una noticia más feliz, ¿no? Sí, O medianamente feliz, porque en base a lo que, medi- al eh, futuro que se viene. creo que, no sé, Ernest. Supongo que todo depende quién lo vea, ¿no? Pero bueno, en resumen, pues básicamente nuestro querido Elon Musk, ¿no? Amado por unos, odiado por otros, nombró su Día de la Inteligencia Artificial. Y Y él agarró y dice, es el básicamente, día de Tesla. este es mi día, yo me autobautizo y básicamente publicamos bueno, más bien lo que hizo fue dar a conocer su humanoide, ¿no? Su robot. Ajá. Eh, Muchas Entonces, expectativas en el sentido de que creó toda una oleada de promoción de estos robots, robots pues muy delgados, ¿no? Robots literal como humanoides, ¿no? ujú, Creó todo este concepto. Si recuerdan, ya hace creo que un año lo presentó este sí, concepto original que en realidad no era más que un maniquí y personas creo que vestidas como robots y simulando cómo iban a interactuar estos robots. una prueba de Entonces, concepto, pues. realmente creó como demasiadas expectativas que fue como de, wow. O sea, Elon Musk tiene literal la respuesta para el 2030. O sea, él es el que nos va a guiar por este camino, sí o sí, ¿no? Él es la luz de este Él mundo, es el de la mesías oscuridad. de la inteligencia artificial, ¿no? Pero nuevamente, no voy a desmeritar su trabajo ni de los ingenieros de Tesla porque no soy nadie a comparación de ellos, pero realmente no es un robot que digas, wow, ¿no? O sea, es un robot que lo puedes comparar con todos los que hemos visto del MIT o todos los que hemos visto por parte de Harvard o todos los que hemos visto por Honda, ¿no? O sea, todas Creo que estas el de empresas, Honda y el de Toyota también el de tienen Toyota, incluso, en los demos mostraron mayor flexibilidad, digamos, ujú, que el sí, de Tesla. o sea, y de hecho, pues los del MIT, pues hay unos robots que hacen parkour, ¿no? Ajá, sí, Hay robots que bailan, hay robots que pueden saltar o pueden trepar como simulación de una montaña, ¿no? Entonces, uno como ingeniero, o bueno, yo al menos desde mi punto de vista, pues esperaba un nivel mejor que eso, ¿sabes? Por la ujú. expectativa que me había creado Elon Musk. Pero digo, obviamente, como concepto de presentar a este robot, completamente de acuerdo, muy bueno, demasiada investigación, todo, pero creo que aún nos queda mucho tema por ahí, ¿no? Un viajecito. Y bueno, ya para presentárselos como nombre, como tal, supuestamente ya el robot listo, completo, funcional, el concepto que ya ellos quieren implementar, se llamará Optimus. Ujú. Supongo que no agarraron el Prime por temas de, Por de que Amazon no tienen ahí. los derechos, pero el demo que presentaron se llamaba Bumblebee, no Ok. Bumblebee. Supongo que también mismo tema. Lo que estuve leyendo, o lo que viene como de trasfondo es que, primero, pues ya ves que Elon es como, tiende a tener este sobreoptimismo. Por ejemplo, cuando presentó el Cybertruck, supuestamente debía presentarse el año pasado, apenas lo vinieron presentando este. Y Ujú, aparte tiende a sobrevender todo, como cuando presentó el Optimus, que él dijo que pues su objetivo es que cumplan funciones que hacen los humanos ahorita. ujú, Cargas de trabajo pesado o que trabajos que sean peligrosos, pero incluso actividades como ir al súper, ir a la farmacia, cosas así, pues, o sea, que ya sean que lleven más de interacción humana. Lo interesante es que vi que de la tecnología que va de fondo, ellos han hecho como un estudio completo de la anatomía humana y están diseñando sus propios motores y actuadores en base a los músculos humanos.
Claro, eso Ok. no fue lo que vimos en el demo, como dijiste, se veía Claro. muy... Pero sí, el objetivo de ellos es que todos los motores, los, bueno, todas las piezas que se utilicen emulen el sistema humano. Mm, Incluso el tema de las rodillas, están trabajando en un tipo de motor para que tenga la misma flexibilidad que la que la rodilla humana. rodilla. Aparentemente no la de nosotros, porque ya estamos así como viejos, pero bueno, alguna rodilla humana. Y lo otro es que están utilizando también tecnología de los Teslas, de los carros, para utilizarlos dentro del robot. Ujú. Ejemplo, el sistema de ubicación de los Tesla se lo implementaron al robot y los están alimentando ellos mismos con miles de imágenes que tienen de los carros de los Tesla. Entonces ya con esa cantidad de imágenes que tiene ya se puede crear un modelo tridimensional, el mismo robot, y ya ubicarse. Pues entonces, quizás por esto, como ellos están creando todas sus propias cosas, es que se estén tardando en tener avances grandes, digamos. Ya. Sí, o sea, realmente creo que más que, ¿cómo decirlo? Marcar una brecha, ¿no? En esta parte de la robótica o en esta parte de inteligencia artificial, fue más el hecho de levantar la mano, Tesla, en decir, oye, nosotros también tenemos humanoides, los queremos presentar, ¿no? Y Ujú. creo que algo que también nos quiere vender Tesla, ¿no? Es el hecho de mi robot va a ser accesible para las personas, ¿no? Porque Ujú. ellos marcaban que va a costar $20,000 este robot, si no mal recuerdo. Son Ajá, veinte sí. mil, $20,000 para que tú lo compres y lo puedas tener en tu casa y te sirva como, pues, como sirviente, ¿no? Lo normal que tiene cualquier persona en su cuenta de banco, pues Casual, ¿no? Lo de lo una mínimo. quincena. Y pues justamente este era como este concepto, ¿no? De desarrollar este robot y pues que tú lo puedas comprar y tenerlo ahí en tu casa para que te ayude. Pero volvemos a lo mismo, no son humanoides, pero ya tenemos empresas como Samsung que ya Ujú. tienen robot y ya están funcionales y ya son accesibles hoy en día, digo, si tienes el dinero, ¿no? Pero ya son robots que te ayudan a transportarte tu comida, ponerte un plato, sacarte un plato. Volvemos a lo mismo, el concepto robot de llantas, ¿no? Algo cuadrado que se mueve de aquí para allá, Que no tiene tanto un solamente dos ruedas. humanoide, ¿no? Ok. Y ahí es donde viene, ¿no? Como el dilema o el debate, si nos reemplazarán. No sé, creo que ese concepto nos queda todavía, nos queda todavía muy lejos, Ernest. Creo que siempre ha sido uno de los temas con esta parte de inteligencia artificial, ¿no? De que nos van a dominar y ya viene, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el concepto. Robocop, no, No, Terminator. Terminator, ¿no? Ajá. Siempre era la comparación de, no, ya viene Terminator y nos va a suplantar. Se van Creo a que dar cuenta que no servimos para nada y adiós. algo que les mencionaba a mis alumnos es, hoy en día tenemos que entender que hay dos conceptos, que es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, ¿no? Ujú, Todo lo que tenemos hoy en día es una inteligencia artificial débil. ¿Qué quiere decir? Que solamente está entrenado para una sola cosa o bajo un solo contexto. El ser ujú, humano no. El ser humano puede reaccionar independientemente sobre el contexto que lo pongas y si no conoce ese concepto, tiene la capacidad de estar aprendiendo en ese momento y añadir ese nuevo conocimiento a él mismo, ¿no? Que básicamente una inteligencia artificial fuerte, pues si lo vemos en la parte de películas, pues podríamos verlo como un Jarvis, ¿no? O algo más ajá, específico como un Ultron, que literal es la capacidad humana de poder hacer diferentes cosas, ¿no? Y otro de los conceptos que creo que también es muy importante es este tipo de robots o inteligencia artificial tienen energía finita, es decir, se tienen que estar recargar. conectados, ¿no? O se tienen que recargar, a Ujú, diferencia de un humano, que digo, en teoría también nosotros tenemos energía finita porque necesitamos la comida, dormir, ajá. Y, ajá, y la dormir, comida, sí. pero es un concepto diferente, ¿no? Técnicamente, ¿no? O sea, creo que eso es como lo que aún nos falta. No dudo
yo la verdad sí soy muy fiel creyente que no dudo de que en que algún va a llegar. punto nos topemos de que al lado de mí vaya caminando un robot, porque es muy viable que sí, sí se pueda hacer. Eh, pero pues obviamente falta muchísimo para que eso suceda, ¿no? Sí. De hecho, y ya poniéndonos un poco más, ya que mencionaste lo de Terminator, un poco más de ciencia ficción, ya ves que Asimov creó lo del tema este de las leyes de la robótica, Ajá. ha venido rigiendo también todo el tema de desarrollo incluso actualmente de inteligencia artificial. En un sentido u otro se basa en alguna de las tres leyes de Asimov. Ujú, Y para recordar rápido, un robot no puede hacer daño a un humano o permitir que se haga daño. Un robot no puede desobedecer las órdenes de un humano ujú, siempre y cuando no se contradiga con la primera. ujú, O sea, por lo menos un robot que yo tenga no puedo decirle que mate a otra persona. Y la tercera, un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no vaya en contra de las dos primeras leyes. ujú. Entonces, eso es como los principios básicos de lo que ha ido, de lo que se ha ido creando. Con el tiempo han nacido otros autores y otra gente que ha dicho, oye, deberían agregar más. Ejemplo, hay uno que dice que un robot no debería poder tomar el trabajo de un humano a pesar de que tenga la capacidad. Esa no está como escrita en papel, fue como una idea que él dijo. Y hay otro autor que es más reciente que dice que un robot debería identificarse como tal para que no haya confusiones. Es decir, si llega este escenario que tú mencionaste, donde a tu lado va caminando un robot, tú deberías poder identificar, él debería identificarse contigo diciéndote que es un robot y debería tener la capacidad de explicarte cómo funciona su lógica. Pero ahí, bueno, esas ya son adicionales porque si él te puede explicar cómo funciona su lógica, que tú lo entiendas es otro pedo. Sí, no, y aparte con la otra ley que tú decías, ¿no? De que un robot no puede quitar el empleo de una persona. O sea, es un tema muy controversial, pero Ujú, desgraciadamente quien rige este mundo es el dinero. Y si es mucho más costoso rentable. un humano o más rentable tener un robot, lo van a poner. Y creo que ya lo hemos visto. O sea, hay ciertas maquinarias que no son justamente el robot como lo tenemos en la mente, pero pues hoy en día ya opera máquinas 24/7, lo cual un humano no te rinde, ¿sabes? Ujú. Y de ahí venía, de hecho, fue uno de los comentarios que dijo Elon Musk, que lo que él busca es que el trabajo se lo lleven los robots y que los beneficien los humanos. Pero pues ahí entra un tema económico que se le escapa de las manos incluso a él. Pues. Pues, no Sí. importa el dinero que él tenga, porque el trabajo no solo va a la dimensión de que tú generes una ganancia en dinero, sino también tiene un componente dignificante, por ejemplo. Por eso es que la gente cuando se retira del trabajo o cuando se jubila tiende a morir en periodos cortos de tiempo porque no tiene nada, no tiene una Nada que hacer. ocupación. Sí, Mm, sí. No, y digo, creo que es un tema que neta nos da para mucho, mucho el tema de robótica y como este tipo de dilemas, ¿no? Tanto, y creo que estaría bueno hacer un capítulo, Ernest. Me gustaría hacer un sí. capítulo desde el punto del lado humanista, ¿no? Ujú. Pero también desde el punto del lado tecnológico. Tecnológico. Ajá. Porque realmente creo que este concepto de robótica no solamente es la inteligencia artificial, ¿no? Creo que Ujú. ese es uno. Dos, también los datos y el entrenar a los robots. Y esto de entrenar, creo que ya lo habíamos platicado, tenemos que entender o tenemos nosotros como seres humanos tenemos que marcar o llegar a un acuerdo en qué es bueno y qué es malo. ¿Por Ajá. qué? Porque supongamos que hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Los nazis fueron muy buenos. Y si tú entrenas esa información, ¿no? A un robot, ese va a ser el concepto que él tenga, ¿no? Ujú. Entonces, realmente hay que marcar ese límite en el de qué es bueno y qué es malo bajo un consenso mayoritario, porque hemos visto que eso también le ha pasado a ciertas inteligencias artificiales. Que salen con sus Eh, sesgos. Salen con sus sesgos. Dos, también es ahora el concepto de robótica, y robótica me refiero a solo la parte motriz, ¿no? A los grados de libertad que tiene que alcanzar, pues los brazos, las piernas, el eje central, ¿no? Eso es otro tema. Otro tema también es energía, porque Ujú. dependen de baterías y esas baterías, pues realmente te dan baterías de duraciones muy, muy cortas, ¿no? Entonces tampoco es como que vas a estar carga y carga y carga
a ese Con tu robot. panel solar así por Sí, todos no, o lados. sea, no le vas a poner una sombrilla de panel solar, ¿no? O sea, realmente creo que hay todavía muchos temas por aparte, pero que al final van en conjunto para Ujú. poder sacar esto a relucir. Que vuelvo a decir, llegará. ¿Por qué? Porque hoy actualmente estamos en una revolución tecnológica impresionante y las personas se están aburriendo muy fácilmente con las nuevas cosas que salen, Ya no ¿sabes? duran, de hecho, o sea, Ya así no como dura nada. en el top del mercado, tienden a durar muy poco. Es como, salió el nuevo iPhone que hace tal cosa y de repente 2 meses después, no, pues ahora hay un Samsung que hace esto y esto. Y después sale una tecnología, bueno, ejemplo fácil, las, los patines estos, ¿no? Las cositas esas que tú te subías y se movía solo de acuerdo Mm, como te... Ya ves que casi nadie le presta atención, ya es sí. como algo X. Sí, o sea, Y así pasa con... realmente han salido muchas cosas así. Por ejemplo, uno era como de los lentes, ¿no? Lentes con bocinas. Y fue Ujú. como, no, sí, lentes con bocina, pa. 2 meses después ya nadie sabía que era lentes con bocina, ¿no? O de repente era como de, no sé, ¿qué más salió? Los lentes de Google, ¿no? Que ya te permitían ver como ciertas notificaciones, creó Ajá. demasiado interés, murió, Salió ¿no? una película de eso, se llama Jerusalén. Y según la película es grabada por los lentes de la Por los protagonista. lentes. Pero sí, o sea, ¿y ya? ¿Ahorita quién los usa? O si han visto a alguien en la calle que use. No, o sea, realmente creo que es un problema de las empresas como tal y que al final y al cabo está generando ese sentimiento de insatisfacción por parte de los clientes, no todos, porque obviamente si hay personas de que tienen el iPhone 3 y siguen siendo felices con el iPhone 3, ¿no? Pero, pues el Sorprende que propio, todavía consigan el cargador o algo así. pero Pero también volvemos a ese punto en el de que Apple también te forza a matarte, bueno, no Apple, corrijo, las empresas te forzan a matarte tecnología vieja para que a fuerzas te estés actualizando y actualizando y actualizando y actualizando, lo cual ahora como a nosotros como ingeniero nos forza a estar entregando soluciones cada vez más rápidas, ¿no? Y a Ujú. lo mejor ya sin tanto brinco de innovación en cada entregable. ¿Qué pasa? Y yo creo que para cerrar también, igual para tu comentario después de eso, el, pasa también con el mundo de los videojuegos, ¿no? Antes tú veías que salía un videojuego cada 5 años, de la misma franquicia, puede salir cada 5 años, y eran conceptos revolucionarios, incluso cambiaban de plataforma y todo. Ahora, ejemplo, FIFA, el mismo Assassin's Creed, te lo entregan anualmente. ¿Y Ujú. qué es lo que cambia? La historia, o el dibujo de los personajes, o tiene más definición, o ahora le puedes ver el peinado de la otra forma a Cristiano Ronaldo, o ahora Messi te sale con un tatuaje de más. Pero fuera de eso, ¿qué adicional le agregan? Sí, no, nada. Creo que es el punto, ¿no? El hecho de, sí está muy bonito toda esta área tecnológica. Obviamente no nos las vamos a acabar en meses. Hay muchísimo todavía a desarrollar, pero creo que lo que estamos entregando ahorita son simplemente cambios, no realmente, eh, no realmente productos de innovación pura, ¿no? Ujú. Pero digo, seguimos en esta línea, veamos qué más nos sorprenden las demás empresas, las demás personas. Es impresionante que de verdad cada semana hay algo con lo que te puedas topar. Hace unas semanas, ya para cerrar, hace unas semanas salió que bueno, que China, una empresa china, tiene su director o su CEO es una inteligencia artificial, ¿no? Uy, ese sí es otro debate, ese sí también da para bastante. Tenemos para debatir ahí, pero entonces cada semana realmente hay algo que nos va a poner a pensar, nos va a poner a investigarle un poquito, pero pues bueno, Y con eso eso está bueno cierro. para su podcast favorito, No Somos Cavernícolas, porque tenemos material para todas las... Gracias, gracias que nos dan material. Pues creo que Pues con esto bueno, cerramos, Ernest. cerramos con eso. Muchas gracias, Alfred. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye Bye bye. bye.